Bien, jóvenes, quiero presentarme. Soy el doctor Fabricio Gamarra. A continuación, nosotros vamos a hablar sobre el manejo terapéutico de la tuberculosis. Bien, nosotros hemos revisado durante todos estos años muchos conceptos sobre la tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, no hablamos fundamentalmente sobre sus bases bacteriológicas. Y hablamos pues que el agente causal es el Mycobacterium tuberculoso. Hablamos pues que en términos de salud pública, el problema son en relación a los costos, ya que identificar y curar estos casos infecciosos de enfermos de tuberculosis pulmonar con vasiculoscopía positiva es un problema de salud pública el día de hoy. En ese sentido, la necesidad en el tratamiento prolongados para eliminar todos estos tipos de bacilos en sus diferentes fases de crecimiento metabólico suele ser muy importante. La Estrategia Mundial de la OMS recomienda que el tratamiento pues, de la tuberculosis es una piedra angular en todo programa nacional de lucha antituberculosa. Entonces, este tratamiento está basado en regímenes normalizados de quimioterapia antituberculosa de corta duración. La OMS además, en el control, le ha denominado y bautizado con la sigla DOTS, que significa tratamiento breve bajo observación directa, para aquella estrategia de tratamiento que tenga éxito y que debe aplicarse con medidas incluidas en este conjunto. Lo esencial es el que el paciente tenga una función central en las actividades en el control de la tuberculosis. Esta estrategia DOTS dota al paciente tuberculoso de todo lo que necesita para su curación. Estas directrices de aquí se presentan para hacer hincapié. En el Perú, la tasa de incidencia referente a la tuberculosis, de acuerdo a las regiones, vemos que la mayor es el Callao, con 204 casos, por lo tanto representa muy alto riesgo, menor, por ejemplo, en Cajamarca, de 14 casos, ¿no? Por lo tanto, referente un bajo riesgo. Estos datos epidemiológicos son importantes, ya que el tercio de la población mundial está afectado por Mycobacterium tuberculosis. En el mundo, más o menos unos 9 millones de casos de tuberculosis en cerca de 3 millones de personas mueren por a causa del Mycobacterium tuberculosis, formando parte un agente infeccioso nocivo en los países de vías de desarrollo, que representan el 25% de sus muertes. Por eso es que vamos a estudiar la tuberculosis. Y fíjense ustedes que se estima que entre 50 a 124 nuevos casos nuevos, ¿no?, vamos a tener por cada 100.000 habitantes en el Perú. Es todo un problema, ya que la estrategia terapéutica de las nuevas perspectivas terapéuticas en la tuberculosis, en el control y la eliminación, serán pues estas terapias actuales, ¿no?, basadas pues en combinación de bacteriostáticos, ¿no?, como la isoniazida o combinados con la rifampicina, en un 60%, ¿no?, será esto. Aquí en Madre de Dios, Ucayali, en Perú,
presentaron una incidencia de tuberculosis pulmonar con un 72% de casos notificados. En Lima se concentra el 60% de casos de todo el Perú. Es el tercero con incidencia más alta, ¿no? Concentrándose en los distritos de San Juan del Lurigancho, Rímac, La Victoria, El Agustino, Ate, Santa Anita y Barranco. El promedio de edad es de 35 años con un rango entre los 21 a 48 años. De esto, el 82% de casos de tuberculosis son notificados, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013-2014 afectaron a los pulmones. 18% de estos casos de tuberculosis extrapulmonar y pleural forman parte de un 54%, ganglionar 11%, meninge y sistema nervioso 9%. Entonces, estos datos estadísticos nos hacen pensar que todavía la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública y por lo tanto se tiene que abordar y es la problemática nacional. Desde que el Mycobacterium ingresa a la célula pulmonar vía el alveolo, atraviesa y rompe las membranas, existe todo un proceso, ¿no?, de antígeno-anticuerpo en la migración de estos linfocitos T primarios, para luego llegar al espacio alveolar, atravesar estas células epiteliales y formar pues un conjunto con estas células macrófagas intersticiales en el parénquima pulmonar, lo que se llama el granuloma. Esto es en una infección. Ya más avanzado, la enfermedad activa, este granuloma va a formar nódulos linfoideos se infectan, ¿ya? Y comienza la diseminación bacteriana del Mycobacterium tuberculoso por todas las cavidades pulmonares. El tratamiento médico antituberculoso. Importante pues que, ya que durante brevemente la historia revisamos, desde el año 50 tenemos el primer bacteriostático que es la streptomicina y la isoniazida. Básicamente pues estos tratamientos, luego la piracinamida, luego en los 60 la rifampicina, formaron parte de una etapa del tratamiento que duraba pues aproximadamente entre 12 a 24 meses, ¿no? Entonces la tendencia actual es que el tratamiento tuberculoso de los regímenes terapéuticos sean cada vez menores, ¿no? Que llegamos hasta el 2005, donde hay ensayos con sustitución con moxifloxacino, ¿no? Y llegar entre 3 a 4 meses, ¿no? Aunque la terapia actual, según el protocolo del Ministerio de Salud, del esquema de tratamiento del 2018, ¿no? Es más o menos 2 meses de rifampicina, inhibicina, piracetamida, etambutol, más 4 meses de rifampicina, ¿no?, con piracetamida, ¿ya? Y entonces esto suma 12, 4, son 6 meses, ¿no? 6 meses entonces de tratamiento. El tratamiento terapéutico está basado en 3 pilares principalmente. En primero, que se tiene que usar este tratamiento de acuerdo a la concentración de las drogas individuales que se tiene, de tal manera que se puede individualizar la dosis para lograr exposiciones óptimas en pacientes y dándoles una mejor posibilidad de cura. En segundo lugar, esta monitorización terapéutica de fármacos podría usarse para suprimir una posible resistencia bacteriana, especialmente en aquellos medicamentos cuyas frecuencias de mutación tienden a ser débiles a la resistencia farmacológica adquirida. Y un tercer punto, que esta monitorización terapéutica de fármacos podría usarse para mejorar la toxicidad dependiente de la concentración, ¿no? Por ejemplo, aminoglucósidos, muchos medicamentos de segunda línea e incluso
nuevos compuestos antituberculosos. Entonces, el tratamiento antituberculoso, ¿no? Existen 3 fechas decisivas que el descubrimiento desde el año 1952 con la isoniazida, la introducción de la rifampicina y la penicilina, que se incorpora al tratamiento médico de primera línea en la década. Este es el esquema, pues, de los fármacos de primera elección en el tratamiento de la tuberculosis, donde se considera, pues, a la isoniazida como la rifampicina como bactericidas, ¿no?, específicos, la streptomicina también con la piracinamida, que son bactericidas, y el etambutol, bacteriostáticos. Entonces, aquí tenemos nosotros la presentación de estos principales medicamentos antituberculosos, ¿no? La isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, la streptomicina, el etambutol. Aunque este último, el etambutol, lo usamos en ciertas precauciones en niños porque tiene muchos efectos colaterales. Entonces, la población bacteriana puede contener 4 clases de bacilos, cuyo metabolismo difiere y que reaccionan en forma distinta a la quimioterapia. Esto se puede apreciar, por ejemplo, ¿no?, al comienzo del tratamiento de cada uno de estos medicamentos. Vamos a ver que los bacilos se multiplican activamente y van a formar las paredes de las cavernas. Estos también pueden ser bacilos semiactivos intracelulares, que son destruidos, o bacilos semiactivos que presentan periodos de metabolismo activo, o bacilos completamente inactivos que no son afectados por los medicamentos. Normalmente desaparecen. Entonces, en el tratamiento se tiene que considerar 2 aspectos. Por un lado, que el tratamiento de la actividad bactericida sea precoz y en eso la eliminación de los bacilos sea propiamente una etapa activamente de multiplicación rápida y plena de la actividad metabólica, y la otra, pues, una esterilización de los bacilos persistentes, que consiste en una etapa casi de latencia, donde los microorganismos están metabólicamente inhibidos, disminuyendo el riesgo de las recaídas. Entonces, eso quizás es lo más importante, ¿no? Nosotros vamos a revisar el esquema de tratamiento, ¿no?, dado por el Ministerio de Salud en el 2000, bueno, esta es la primera, el 2013, la segunda 18, ya, pero con esta estamos hasta la actualidad, donde aquí van a clasificar a este tratamiento, ya, por grupos, grupo A, grupo B, grupo D, en la cual, pues, esto, por ejemplo, están dando en caso, por ejemplo, de resistencia, ¿no? Pero inicialmente se comienza con el tratamiento empírico. Acá en el tratamiento empírico también tienen, pues, bacilos de tipo tuberculoso resistentes, ¿no?, y MDR también, ¿no?, y tienen su esquema empírico, su duración y su comentario. Es importante aquí, en el manejo integral de la persona diagnosticada con tuberculosis, que debe recibir atención integral en el establecimiento que corresponde durante su tratamiento. En esto se incluye el esquema de tratamiento, que puede ser mono o poliresistente. Este esquema de tratamiento inicial prescrito por el médico tratante debe ser ratificado de acuerdo a los resultados de las pruebas de sensibilidad durante 7 días calendario posteriores a su inicio del tratamiento. Entonces, esto es esquema de tratamiento, ¿no?, que comienza el paciente. Por ejemplo, comenzamos, pues, con el esquema básico, ¿ya? Es importante mencionar que
La alta tasa de curación para estos enfermos con tuberculosis sensibles a estos fármacos de primera línea es importante porque al menos con los fármacos isoniazida, rifampicina, etambutol y penicillamina se debe alcanzar al menos el 95%. El objetivo es regular la tolerancia y reacciones colaterales de estos fármacos en el tiempo. Hay otra cosa importante también que se tiene que ver, que es el tema de la adherencia al tratamiento. Cuando nosotros hablamos en el tratamiento de la tuberculosis sensible, hablamos que esto depende de la velocidad de multiplicación del bacilo, o si es alta o si es baja, ¿no? Entonces, cuando es alta, tenemos pues una fase intensiva de bacilos extracelulares, ¿no? Y cuando es baja, tenemos pues bacilos intracelulares, ¿no? En una fase de mantenimiento que se llama. Entonces, acá es importante remarcar la adherencia al tratamiento, el cumplimiento al tratamiento, que significa que para este paciente, mientras el objetivo es el control del tratamiento, tiene que ser superior al 90%. Para llegar a esto, se han identificado diversas estrategias para conseguir buenas adherencias. Según el grado de complejidad, puede ser un tratamiento autoadministrado con un control mensual o supervisado semanal o bimensual o diario o ambulatorio. De tal manera que esto va a formar parte del progreso, ¿ya? Y el inicio de un buen tratamiento. Entonces, en términos generales, este esquema sensible, ¿ya? De casos nuevos, por ejemplo, se le va a dar en esta primera fase, ¿ya? Los números de adelante significan las ciclas que indican los meses que durará el tratamiento con estos fármacos. Y entonces comenzaremos a administrar, ahí tenemos una fase intensiva de 50 dosis, ¿ya? Para luego darles otra fase de mantenimiento de otras 54 dosis, ¿ya? Y este subíndice significa el número de veces por semana que recibirá el fármaco, ¿no? En ausencia indicará pues si es diario. Entonces, este esquema sensible para casos nuevos es cuando aquellos que nunca han recibido tratamiento, ¿no? Se entiende que la condición que sea sensible tiene que tener un tratamiento completo. ¿Y qué quiere decir? Que el paciente ha tenido con confirmación bacteriológica al inicio o una buena evolución y se inicia el tratamiento. Entonces, en la tuberculosis pulmonar, el tratamiento con esquema sensible, hay que tener en cuenta también el fracaso. Si el paciente con baciloscopía positivo a partir del cuarto mes del tratamiento, o de repente si el paciente muere en cualquier razón durante el tratamiento, o abandono, que también se inicia en el tratamiento y se discontinúa por 30 días, o el no evaluado, que es el paciente que se le ha asignado con condición al ingreso, o el éxito del tratamiento, que es el resultado de una suma de todos los pacientes de la misma condición con egreso curado y un tratamiento completo. Entonces, todas estas de esquemas son importantes. El esquema de tuberculosis sensible, ¿no? Está indicado en quién, en pacientes que tienen tuberculosis pulmonar frotis positivo o negativo, o tuberculosis extrapulmonar, o en casos nuevos, o antes tratados, o por ejemplo recaídas o abandonos. Y quienes no están indicados con factores de riesgo a tuberculosis resistente, ¿no? MDR, XDR, ¿no? O extrapulmonar o con compromiso miliar del sistema nervioso o osteoarticular. Entonces, esto es importante especificar porque el tratamiento de los antituberculosos,
propiamente dicho, por ejemplo, la isoniazida, ya es un tratamiento, pues es un semisintético de la rifampicina que va a inhibir la RNA polimerasa y de tal manera suprime la formación de las cadenas de ARN. La piracinamida, igual, es de inicio rápido y actúa sobre la pared celular y que tiene muy buena concentración en líquido cefalorraquídeo. La streptomicina, que también es un bactericida, que inhibe la traducción del RNA mensajero. El etambutol, ¿no?, denominado dextroetil-dinimil-amino diuno-butanol dihidroclóxido, relacionado también con la inhibición e incorporación del ácido micólico, esencial para la formación de la pared de la micobacteria. Entonces, todos estos bacteriostáticos o tuberculostáticos, ¿no?, están dados a razón de dosis, ¿no?, continuas en el paciente, ¿no? La isoniazida importante porque va a reducir el mínimo de efectos tóxicos mediantes. Además, la isoniazida puede administrarse por vía oral única de 5 miligramos kilogramo hasta un máximo de 300 miligramos. Se puede usar también asociado con isoniazida o piroxina. La rifampicina tiene una actividad bactericida rápida en el micobacterio, por ejemplo, con una concentración mínima, y en el tratamiento incluye que tiene un margen terapéutico rápido con una efectividad en los pacientes. La streptomicina, su uso es en el tratamiento de la tuberculosis pulmonar. Muchos a veces prefieren utilizar los 4 fármacos juntos, de los cuales uno de ellos puede ser la streptomicina, que es importante en la tuberculosis, por ejemplo en la meningitis, un promedio de 15 miligramos kilogramo día, divididas también por inyección muscular cada 12 horas. El etambutol, también utilizado con gran éxito en el tratamiento de la tuberculosis, se encuentra pues concurrente con la isoniazida, ¿ya? Y se da pues por vía oral en tabletas, las dosis usuales de 15 miligramos kilogramo peso día en quienes se trataron con anterioridad. Y la piracinamida, ¿no?, es un componente importante en el tratamiento con múltiples medicamentos de 6 meses, una dosis diaria de 25 miligramos por kilogramo de peso día, que es eficaz, que se administra por 2 a 3 veces por semana en dosis mayores. Entonces, es importante la base microbiológica para el tratamiento de la tuberculosis. En el tratamiento estándar de la tuberculosis incluye un régimen inicial que contiene pues estas drogas bactericidas, la isoniazida, ¿no?, la rifampicina, el etambutol y la streptomicina, que ayudan a prevenir las emergencias de la resistencia. Es responsable pues la isoniazida, ¿no?, de matar rápidamente, por lo menos en estos primeros 2 días de tratamiento. Ahora, vamos a clasificar a los bacteriostáticos en grupos. Una forma de clasificarlos es en grupos, ¿ya?, durante el tratamiento. Al grupo 1 lo vamos a llamar de primera línea. A estos bacteriostáticos de primera línea, ya va a estar los agentes como la isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida, streptomicina. Los del segundo grupo, los agentes inyectables, la kanamicina, micacina, capromicina.
los tercer grupo están las fluoroquinolonas, la levofloxacina, la moxifloxacina. Y en el cuarto grupo, los agentes de segunda línea, los bacteriostáticos orales, la etionamida, el ácido paramino salicílico. Y en el quinto grupo, los agentes con evidencia limitada, solo indicado para la tuberculosis XMDR, el linezolid, la amoxicilina y el ácido clavulámico, el meropenem. Entonces, la duración en el tratamiento, ¿no? es importante, ¿ya? Porque depende de la tuberculosis resistente en razón a los cultivos. Puede haber un tratamiento mono o poliresistente entre 9 a 18 meses, o hablamos de tuberculosis, ¿no?, resistente a múltiples fármacos, MDR, en no menor de 18 meses, y esto pues es debido a que hay una resistencia pues a estos tuberculostáticos propiamente dicho, ¿ya? Específicamente pues la rifampicina como agente, ¿no? Entonces también tenemos no menor de 24 meses en XDR, ¿no?, que hablamos de medicamentos de manera extensiva, se refiere pues cuando hay resistencia a la rifampicina y a las quinolonas y a todos los agentes inyectables, amicacina, kanamicina, capromicina, ¿no? Y bueno, y se puede prolongar a más de 24 meses en caso pues de que tenga una autorización por su respectiva pues red de salud. Ahora, es importante también hablar en el tratamiento sobre el tratamiento según el esquema, ¿ya? El procedimiento en el inicio del tratamiento de TB sensible dentro de las 24 horas posteriores al diagnóstico. Entonces, este tratamiento con isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, ¿ya?, va a depender de algunos pasos que se tiene que hacer previamente para iniciar pues este tipo de terapia, ¿ya? Por ejemplo, que hay que realizar una consulta médica y una evaluación previa. Esto es importante, ¿ya?, para ver los factores de riesgos si es a tuberculosis resistente. Segundo, verificar si la muestra del esputo es rápida o está en proceso. Tercero, obtener un consentimiento informado. Cuarto, solicitar la batería de exámenes auxiliares basales. Y luego registrar un libro de seguimiento y realizar la verificación al domicilio. Entonces hay todo un monitoreo en la respuesta del tratamiento de la tuberculosis sensible que se tiene que realizar. Y este procedimiento, ¿no?, es algo rutinario y tiene pues un tratamiento, tiene que ser supervisado, ¿no? Y bueno, en pacientes que tienen meningitis con tuberculosis se recomienda una fase de continuación de 7 a 10 meses, ¿no?, diario. Algo muy importante que también se tiene que mencionar antes de ingresar a este tema tan importante de que estamos hablando, es que la isoniazida pues es una droga antituberculosa ampliamente utilizada por varios aspectos, pero también por su calidad y también que es cómodo, ¿no? Entonces, hay un tema que se maneja, que es el manejo de la drogoresistencia. La drogoresistencia en la tuberculosis es ya un problema que se ha ido viendo desde hace mucho tiempo, que está asociado ya y se ha descrito en la literatura que en el 80% de pacientes sometidos a un tratamiento para tuberculosis multifármaco resistente hay una modificación del régimen en la mitad de estos casos, ¿no? Se ha determinado en que en la región de las Américas tenemos pues por un lado la resistencia
la multiresistencia bacteriana, ¿no? El MDR y la tuberculosis pues de manera extensiva o XMDR, ¿no? Que también se ha ido proliferando y ustedes pueden ver ahí entre los no evaluados la pérdida del seguimiento, fallecido, fracaso y el éxito, ¿no? Entonces, estas tasas son evaluados en términos, en términos de resistencia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud también se ha pronunciado, ¿no? Y basado en esta estrategia DOTS se, se ha podido, ¿no?, evaluar este tipo de pacientes, ¿ya? Entonces estos estándares de registros de monitorización, ¿ya?, se tienen que saber. El término de tuberculosis ampliamente resistente a los medicamentos, llamado XDR, ¿no?, se refiere a una tuberculosis causada por un micobacterio tuberculosis resistente por lo menos a la rifampicina, por lo menos a las fluoroquinolonas, por lo menos pues también a los aminoglucósidos, a la micacina, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en este esquema de tratamiento, ¿no?, se le va a llamar pues tuberculosis ampliamente resistente, ¿no? Y a ese término pues le vamos a llamar TXMDR, ¿no? El término pues en definiciones, ¿no?, el término resistencia a los medicamentos, ¿no?, se refiere cuando más, ¿no?, de uno de estos medicamentos tuberculosos, ¿no?, generan resistencia al micobacterio tuberculosis, ¿no? El poliresistente se refiere cuando hay más de un agente, ¿no?, que por ejemplo la isoniazida, la rifampicina, ¿no?, o ambos. Las drogas de primera línea en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente tenemos acá, ¿no?, que es un tratamiento basado en un estudio de resistencias de bacterias, ¿ya? Se ha visto, por un lado, ¿no?, que la isoniazida se debe pues a una expresión de un gen CAT-G que de la micobacteria que lleva a la disminución de la producción de estos ácidos micólicos en la pared del microorganismo. Entonces, estas poblaciones bacterianas a la isoniazida resistentes en un 50% se muestran alteraciones en este gen ya mencionado, ¿no? También hay, debido a la rifampicina, agente tuberculoso, y que hay más inhibiendo la RNA polimerasa bacteriana, que se une a la subunidad beta de la polimerasa, de tal manera que se elonga la transcripción del ARN de la micobacteria, ¿no? Acá se debe a una mutación del gen RPOB. También la piracinamida, ¿no?, es un análogo también estructural de la nicotinamida, ¿ya? Y que de igual manera, ¿ya?, se evita este tipo mediante el tratamiento produciendo amonios alcalinizando el medio y disminuyendo su actividad bacteriana. Es importante también decir, ya, que en términos de resistencia, ya, importante decir que los mecanismos generadores moleculares de la drogoresistencia en estos fármacos, por ejemplo en la cionacina y todos los descritos, es ocasionado por la mutación de algunos. Acá también tenemos sobre la tuberculosis extremadamente resistente. Como todos los otros microorganismos, en base a la resistencia de antibióticos, ya se puede decir que hay un factor de riesgo fuertemente asociado a la tuberculosis XDR con los fracasos, a la adherencia
al tratamiento antituberculoso, en el fracaso al diagnóstico inadecuado. Entonces, se ha reconocido esta problemática, ¿ya? Y se ha complicado esta infección. De manera que la Organización Mundial de la Salud ya ha estimado que más o menos entre 1.3 millones de personas están afectadas en el mundo por estos casos de tuberculosis multidrogo resistente y extremadamente resistente, lo cual representa un reto en fármacos de segunda línea utilizarlos. A manera de una pequeña historia, ¿no? El término se definió tuberculosis extremadamente resistente el año 2006 por la Organización Mundial de la Salud, en la cual se indicaba a todo caso producido por una cepa de Mycobacterium tuberculosis con resistencia demostrada por lo menos a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y al menos un agente inyectable que podría ser la micacina, capromicina o kanamicina. La OMS reportó casos de XDR en más de 58 países. Recientemente se ha descrito una nueva forma de tuberculosis denominada totalmente resistente a los medicamentos, TDR, como aislado de tuberculosis resistente a todos los fármacos de primera línea y segunda línea, y que esto en la actualidad forma una grave amenaza en el control mundial. Entonces, entender que prácticamente es intratable un paciente infectado con VIH, por un lado, que la base de la resistencia de las micobacterias en la selección de mutantes es innata a estos medicamentos antituberculosos existentes. Pareciera que la aparición de estas cepas resistentes pueden deberse a tres mecanismos. Por un lado, la conversión de cepas silvestres susceptibles durante el tratamiento, lo que llamamos resistencia adquirida. Por otro lado, al incremento del desarrollo de la resistencia en cepas resistentes a drogas debido a una quimioterapia errática, llamado resistencia amplificada, y por la transmisión de cepas mutantes a personas susceptibles, produciendo casos nuevos o recaídas de tuberculosis resistente, llamado resistencia transmitida. Entonces, las investigaciones ya han reportado que el 3.9% de casos nuevos de tuberculosis en el mundo padecen de tuberculosis MDR. Y este porcentaje va ascendiendo en un 21% en los enfermos. 10 millones de casos estimados en el 2015. Alrededor de 580.000 podrían estar afectados por la resistencia a la rifampicina. Menos de 150.000 casos, más o menos el 26% estimados, fueron notificados a nivel mundial. O sea, que solamente se consiguió curar 10% de los enfermos en el tratamiento de tuberculosis MDR en el mundo. Constituye pues una verdadera epidemia. Entonces, investigaciones recientes revelan que una sobreexpresión de estas bombas de flujo de que desarrolla una resistencia a dos o a más antibióticos multidrogos resistentes y a terapias o infecciones XDR se convierten pues en una problemática. Algunos de estos factores más importantes sobre el surgimiento de esta forma de tuberculosis XDR se debe a una mala gestión en los casos de tuberculosis que se trataron de forma no efectiva y que promovieron a la aparición de estas cepas, lo cuales no es posible curar. Entonces, el problema en estos fármacos antituberculosos y sus mecanismos de resistencia de cada uno de ellos en las terapias actuales que hay que tratar
estos tuberculosis de casos de MDR y XDR, se tiene que estar dentro de un régimen llamado de categoría 4, denominado TAES Plus, y que comprende la administración de 6 fármacos durante 6 a 9 meses en una fase intensiva: kanamicina, levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamina y tambutol, más 4 fármacos: levofloxacina, etionamida, cicloserina, piracinamina y etambutol durante 18 meses. Entonces, si estos bacteriostáticos o bactericidas no son tolerados, se sustituye por el pava-aminosalicílico, de tal manera que los inyectables deben darse con un mínimo de 6 meses y la duración del tratamiento completo es mínimo 18 meses. Entonces, estos fármacos han sido clasificados por la OMS, un grupo de 5 que incluyen pues a la clofloxinamida, la linesolanina, la amoxicilina y el ácido clavulámico. El manejo clínico de la tuberculosis XMDR. Existen reportes, ¿no?, de tratamiento de eficacia clínica. Sin embargo, se han obtenido resultados alentadores en este tratamiento. Hay un estudio donde se combinaron, ¿no?, una droga TMC-207 más piracinamida y moxifloxacina, teniendo pues una combinación, un éxito terapéutico, abriendo pues expectativas a realizar evaluaciones clínicas en seres humanos. Existen también evidencias in vitro y datos farmacológicos que sugieren que la linesolida, antibiótico de clase de las oxazolidoninas, es eficaz en el tratamiento de infecciones con micobacterias, incluyendo la tuberculosis XDR. Entonces, se realizó un metaanálisis, un estudio para ver la tolerabilidad, basándose en la evidencia de dar 600 miligramos por día, en lo cual puede disminuir los efectos adversos. Esto abre expectativas para realizar evaluaciones clínicas en seres humanos y verificar la efectividad ya en el 2005, ya en la provincia de Sudáfrica hubo un rebrote de tuberculosis XDR asociado a VIH, lo cual es, durante un periodo de 14 meses, en esta comunidad se reportó en un 23% que también eran resistentes a kanamicina y ciprofloxacina. La mitad de todos estos pacientes eran casos nuevos de tuberculosis XDR que resultaron positivos a VIH. De manera que el 98% de estos pacientes murieron una semana después de la recolección del esputo inicial. Se llegó a la conclusión que la causa principal de la epidemia fue debida a la propagación nosocomial con una atención insuficiente en las medidas de control de infecciones en el pasado. Tenemos acá los fármacos para el tratamiento de XDR, agrupados por sus grupos farmacológicos propiamente dichos, ¿ya?, en sus respectivas fases. Y, por ejemplo, tenemos acá un estudio de metaanálisis, ya presentado, en la cual es un estudio que muestra los resultados de tuberculosis resistente a múltiples fármacos, ¿no?, revisados, en la cual se identifican ensayos clínicos que describen pacientes tratados con MDR, agrupados por datos
definidos por la OMS. En un caso, se analizaron las variables agrupadas para identificar los factores asociados con peores resultados. En la búsqueda de todos estos artículos identificados, encontraron 36 que cumplieron con nuestros criterios de inclusión, que representan 31 programas de tratamiento de 21 países. En este análisis, el 62% de los pacientes tuvieron resultados exitosos, mientras que el 13% incumplió, el 11% murió y el 12% fueron transferidos fuera. De manera que los factores asociados con un peor resultado incluyeron el sexo masculino y aquellos que consumían alcohol, bajo peso o con frotis positiva al diagnóstico o resistencia a fluoroquinolonas. Y el factor y el patrón fue la resistencia al XDR asociado al tratamiento. Entonces, es importante pues evaluar este tipo de estudios porque nos dará un margen de ver el tratamiento multidrogo resistente. En este estudio epidemiológico se evaluó el manejo clínico del tratamiento de XMDR. También es una tuberculosis, como saben, ampliamente resistente y el diagnóstico fue difícil para identificar la tuberculosis XDR y se revisaron estudios que cumplieron con los criterios. El metaanálisis con datos disponibles actuales encontraron que este tipo de tuberculosis XDR se puede tratar con éxito hasta un 65% en pacientes, en aquellos que no están coinfectados con VIH. Sin embargo, la duración de tratamiento es más largo y los resultados son en los pacientes más pobres que para los pacientes con tuberculosis no XDR. Entonces, el tratamiento y la prevención de la tuberculosis ampliamente resistente a medicamento XDR tendría que ser en futuro investigaciones que adopten definiciones estandarizadas internacionalmente aceptadas, utilizar pruebas de calidad garantizada en todos los medicamentos de primera y segunda línea, que se recopilen datos sobre un conjunto acordado de variables. El diagnóstico precoz y tratamiento agresivo de la tuberculosis XDR a los medicamentos ofrecen una oportunidad de buenos resultados, siguiendo estas pautas. Entonces, es importante aquí entender, ¿no?, que la media de la conversión del cultivo osciló entre 58 a 99 días, ¿no?, de 60 a 195 días en el XDR, ¿no? La eficacia del tratamiento en estos puntos de estos estudios han sugerido pues resultados muy diferentes. Muchos estudios han referido, ¿no?, por ejemplo, tiempos 22, 29, 14, ¿no?, que se necesitan unificarlos. Hay una clasificación racional de estos fármacos antituberculosos. Los califican por grupos: los de primera línea, que todos los posibles; las quinolonas esenciales, altas dosis; el grupo 3, inyectables esenciales; otras drogas de segunda línea, hasta completar el cuarto; y posibles drogas de refuerzo, ¿no? Ahí tienen las esenciales: linezolid, benagliclina,
y acompañantes, carbopemén, amoxicilina. Aquí presentamos uno de ellos, el linezolid, ¿ya?, que bloquea la síntesis proteica de la formación del complejo ribosomal 5. Este pues es uno de los fármacos que inhiben la síntesis de los ácidos micólicos, de manera que tiene un buen margen terapéutico en este tipo de tuberculosis multidrogo resistente, como así lo amerita varios estudios realizados, ¿no?, en tuberculosis pulmonar, en tuberculosis diseminada, ¿no?, obteniendo pues con la terapia combinada un buen índice terapéutico en el tratamiento. Bueno, una breve historia, se dice que el linezolid se trataba antes y se ha observado que hay una serie de reportes de casos que sugieren que podría ser eficaz en el tratamiento multidrogo resistente y extremadamente resistente, XDR. Posteriormente, estudios, como por ejemplo el que vamos a observar, ¿no?, refiere pues que actividad in vitro en estos pacientes incluyeron 41 pacientes que tenían tuberculosis con cultivo esputo positivo y que no habían respondido a ninguna opción quimioterapéutica durante 6 meses previos. Estos pacientes fueron asignados aleatoriamente a esta terapia de linezolid, que comenzó inmediatamente después de 2 meses a una dosis de 600 miligramos por día. El punto final primario fue el tiempo de el cultivo de esputo, con datos durante 4 meses después al ingreso al estudio. Después de los 4 meses, los pacientes se sometieron a una segunda aleatorización para continuar con la terapia del linezolid a una dosis de 600 miligramos kilogramo día a una dosis o de 300 miligramos kilogramo día, al menos por 18 meses adicionales, con una supervisión. Entonces, los resultados en que los pacientes de un 79% del inicio intermedio y los de 7 a 20, ¿no?, más o menos otros 35% de inicio retrasado, tienen pues un cultivo de esputo negativo dentro de los 6 meses posteriores. De estos pacientes expuestos al linezolid, el 82% tuvieron efectos adversos significativos, probablemente, ¿no?, por interrumpir la terapia. Pacientes que recibieron 300 miligramos por día después de la segunda aleatorización tuvieron menos eventos adversos, dice. Concluyeron que se ha observado casos de resistencia también, en algunos casos, al linezolid, y refieren que el linezolid es efectivo para lograr conversión del cultivo con pacientes con tuberculosis pulmonar XMDR resistente. En pacientes tienen que ser monitoreados cuidadosamente para detectar estos efectos adversos. Importante trabajo de investigación, ¿no?, en la cual se realizó en Corea, ¿no?, y es importante también que hubieron ciertos efectos adversos como la neuritis óptica, ¿no?, de manera que el tratamiento, ¿no?, con MDR, ¿no?, tenemos ahí, de acuerdo al fármaco del grupo A, añadir un fármaco del grupo B, añadir el fármaco del grupo C, los 4 fármacos. Si no son suficientes los fármacos, agregar. Si no son suficientes más fármacos, agrupar el grupo D3 y añadir siempre pilacinamida, ¿no? El esquema de tratamiento de tuberculosis MDR.
¿no? Y aquí tienen un formato, ¿no?, de seguimiento de los casos que se dan durante el tiempo y que va a servir de control importante, ¿no? Ahora, hay algo también muy importante que se tiene que mencionar, que en términos de resistencia a los medicamentos, que se determina pues por el aislado del Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o más medicamentos tuberculosos, la Sociedad Americana de Tórax, los Centros de Prevención de Enfermedades, la CDC de Estados Unidos, la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias, la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, publicaron estas nuevas pautas sobre el tratamiento de la tuberculosis fármaco en noviembre del 2019, ¿no? Entonces, esto todavía rige hasta el día de hoy, ¿ya? Y porque es una base en el tratamiento de la tuberculosis multiresistente, que se tiene que elegir el régimen en función a la historia, la epidemiología, el estudio in vitro. Es importante también especificar, ya, que al menos incluir 4 drogas activas in vitro, que el tratamiento tiene que ser supervisado, bueno, considerar la cirugía terapéutica si fuese el caso, y el tratamiento es durante 18 o 24 meses durante la conversión del esputo. Es importante también la interpretación de los estudios de sensibilidad. Estos estudios de sensibilidad, ¿ya?, va a determinar la tolerancia a los fármacos, la disponibilidad de los fármacos, ¿ya? Y acá está una tabla de medicamentos de los fármacos resistentes. El principio de tratamiento: se puede utilizar todas aquellas drogas a las que el Mycobacterium tuberculosis aún fuera sensible, o algunas a las que el paciente no haya sido expuesto previamente. El tratamiento, al menos en su inicio, es hospitalizado. El tratamiento para fines operacionales dura 24 meses. Y el manejo de todos estos casos es estrictamente supervisado por el especialista, expertos en este manejo de tratamiento de tuberculosis resistente. Y todos estos medicamentos forman parte, pues, de este esquema diferenciado en la tuberculosis multiglobo resistente, ya que se va a resumir en líneas generales, ¿no?, en estas cepas que son resistentes, cruzadas químicamente, ya, y el empleo, pues, de drogas cada mes más invasivas. Acá tenemos el primer paso, los activos que haya habido del primer grupo, más una quinolona más un inyectable, ¿no?, y sus respectivos fármacos, ¿no? La piracinamina como primera línea, la quinolona el levofloxacino y el inyectable la micacina si fuese el caso. También todos estos activos más una quinolona más un inyectable pueden ser también del grupo 1, del grupo 3, ¿no?, o el grupo 2, pero en un segundo paso, en esta línea del grupo 4, se añade el fármaco del grupo 4 hasta conseguir 4 a 6 fármacos activos in vitro, preferiblemente no ser utilizados. Ahí está la cicloserina. Entonces, hay un tercer paso. El tercer paso es utilizar, si no hay suficientes fármacos activos de 4 a 6, considerar del grupo 5. Y ahí llega el linezolid, la amoxicilina aceclobulámico, macrólidos y imipenem, ¿no? De manera que este manejo clínico de tuberculosis resistente
Según los reportes de la eficacia clínica en la combinación con el meropenem y el ácido clavulámico, y más de 2 o 3 fármacos de segunda línea, en estos pacientes portadores de estas cepas se han obtenido resultados alentadores en el tratamiento, porque los pacientes fueron dados de alta después de 3 esputos consecutivos negativos. In vitro se ha demostrado que tiene una alta actividad bactericida la combinación de meropenem y ácido clavulámico en cepas de tuberculosis resistente XMDR, eliminando estas micobacterias en 14 días. Por otro lado, hay otros estudios que demuestran que cuando surgió a luz este tratamiento multidrogo resistente, que se asocia a un 90% de mortalidad en las personas infectadas, el panorama no era correctamente manejado en su terapia de antibióticos. Entonces, se han ganado evidencias de que no todos los pacientes con tuberculosis XDR mueren, debido a que esta alta mortalidad está relacionada con otras coinfecciones como el VIH. Entonces, ahí es que para todos estos pacientes con tuberculosis XDR, el riesgo de muerte aumenta porque las opciones de tratamiento eran sumamente limitadas y se basaban en esquemas regularmente menos eficaces, altamente tóxicos, de mayor duración, costosos. Estas mutaciones conllevan a que el Mycobacterium tuberculosis fármaco resistente, en forma espontánea e independiente, disminuye, fácilmente tratados con esquemas apropiados de un medicamento. El tratamiento incorrecto de la tuberculosis con un solo medicamento permite la proliferación y consecuente importancia clínica de poblaciones resistentes a medicamentos. Todos los casos de tuberculosis, incluyendo formas XDR, pueden ser tratados si los medicamentos antituberculosos disponen de ser utilizados racionalmente. Acá algunos esquemas del Ministerio de Salud que son los clásicos que tenemos: duración de 9 meses, de 9 a 12 meses, ¿no? Y los resistentes de 12 a 18 meses, y si hay otras combinaciones previa consulta con el médico consultor, ¿no? El monitoreo del tratamiento de la tuberculosis mono, poli y MDR es importante. Y vamos a entrar pues a otro punto importante en el manejo del paciente con la tuberculosis. Vamos a hablar de las reacciones adversas tuberculosis. Estas reacciones adversas a los fármacos antituberculosos difieren pues desde las náuseas, los vómitos, los dolores, hasta trastornos hidroelectrolíticos, parestesias, neuritis, trastornos en la coagulación, y que el tratamiento estándar en esta etapa de fármacos antituberculosos son dosis dependientes, porque dependen de la dosis del fármaco, de algunos casos, de la hepatotoxicidad que tienen estos, por ejemplo la isoniazida, la piracinamida, la ototoxicidad y la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, la neuritis óptica para las dosis de tambutol, la polineuropatía de la isoniazida. Depende entonces por parte de ajustar las dosis. Estas reacciones adversas en presencia de hepatotoxicidad, como el efecto adverso más preocupante por su morbo y mortalidad, es reconocida y se tiene que suspender el tratamiento. Los más frecuentes fueron la presencia de rash, prurito cutáneo, entre otras.
Entonces, tenemos que un tanto definir este problema de las reacciones adversas a los tuberculostáticos, porque se generó y se ha descrito en la literatura hasta un 80% de pacientes sometidos a tratamiento de tuberculosis multifarmacoresistente tienen la necesidad de modificar este régimen en más de la mitad de los casos. Es un problema asociado a estos esquemas con múltiples drogas utilizadas en el tratamiento de la tuberculosis, que dificulta determinar cuál de ellos puede ser el responsable. Sin embargo, también es importante que se tenga que identificar, ¿no?, las drogas que van a producir estos efectos adversos, ¿no? Por ahí tenemos pues que es una respuesta nociva a estos fármacos, ¿ya? Y que esto está, como dije, dependiente de la dosis usada en el tratamiento. El efecto adverso de estas drogas o injuria en cualquier tratamiento con resultado, ¿ya?, puede producir cualquier daño secundario al error o a la medicación, tanto en acción como por omisión. El efecto adverso ocurre no necesariamente relacionados a la droga causal, sino es sinónimo de lo anterior. Hay una clasificación en el marco de su relación con la dosis de los fármacos, que pueden ser de tipo 1, cuando son dosis dependiente, que es el más común, y que va a depender de su frecuencia y de su gravedad. Además, también es importante, ¿no?, los ajustes en la dosis de acuerdo a la necesidad. Algunos casos de insuficiencia hepática y renal pueden contribuir al desarrollo de la toxicidad, también llamadas reacciones tóxicas a estos efectos en la mayoría de dosis. De un tipo 2 a dosis independiente, que son menos comunes, a un incremento en la susceptibilidad del paciente. Esta reacción adversa se manifiesta con un cambio cualitativo a la respuesta del paciente a los medicamentos y que puede ser una causante en una variante de la farmacocinética o una alergia adquirida. Y esto puede incluir, ¿no?, fíjense, la frecuencia de las clases del sistema u órgano o RAM, ¿no?, lugar de reacción, desórdenes hígado y sistema biliar, un 37%, ¿no?, desórdenes gastrointestinales, 21%. De acuerdo al tipo de RAMs inducidas como antituberculostáticos detectados, reacciones, por ejemplo, hepatitis 25%, estreñimiento 17%, y así, ¿no?, una serie de reacciones inducidas. Ahora, según la severidad de las reacciones adversas, pueden ser leves, moderadas o severas. Que, bueno, que ir hasta el último, ¿no?, que las leves que pues son poco significativas, las moderadas que son inmediatas en la vida del paciente, que requieren medidas terapéuticas o suspensión del tratamiento, y de las severas pues que requieren hospitalización, hasta incluso producen anomalías congénitas y requiere suspensión del tratamiento y evaluación disciplinario, ¿no? Algunos medicamentos sospechosos, ¿no?, y acá figura pues el ácido paraaminoglicoico, ¿no?, un 38%, la tiamina, y así todos los fármacos que producen reacciones, ¿no?, frecuentemente entre las RAMs más comunes pues, ¿no?, que se puede tener. Es importante que en las reacciones adversas, ¿no?, entender que es una respuesta terapéutica no esperada y nociva frente a dosis normalmente usadas de un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Si queremos definir, ¿no?, a este tipo de RAMs, podríamos definir como una respuesta terapéutica no esperada y nociva frente a dosis normalmente usadas de un medicamento para el tratamiento de la tuberculosis.
Por ejemplo, en estos medicamentos de segunda línea, la cicloserina, cefalea, insomnio, cambio de conducta, la etionamida, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, aminoglucósidos, amicacina, dolor en el sitio de la inyección, hipocalemia, ototoxicidad, el más incidente, ¿no? El ácido palmoamino salicílico, síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hepatitis. Las fluoroquinolonas son bien tolerados, pero producen artralgias, mialgias, ruptura de tendón de Aquiles, prolongación del intervalo QT. De manera que estas características de fármacos con actividad frente al micobacterio dependen de su alta o baja o moderada actividad. Y esto servirá para ver la prevención de las resistencias, su actividad bactericida y su toxicidad que estos tengan. Estos efectos adversos pueden ser prevenibles y ajustables con las dosis o evitando desde inicio la utilización del etambutol en pacientes con insuficiencia renal que disminuye pues por este fármaco, ¿no? Los trastornos visuales que complican la valoración de potenciales adversos al mismo. Algunos efectos adversos de fármacos antituberculosos de primera línea, ¿no? Isoniazida, hepatitis, neuropatía periférica, rifampicina, hepatitis, colestasis, estreptomicina, toxicidad auditiva, ¿no? Entonces, es importante para terminar esta etapa, ¿no? Es las llamadas RAFAs, ¿no? Que estos efectos que tienen estas interacciones farmacológicas, ¿no? Pueden ser ocasionados dependiendo la dosis y el tiempo, ¿no? de exposición a estas. Bueno, hay RAFAs leves, donde no se suspenden los fármacos, RAFAs moderadas, que se pueden o no suspender los fármacos, o RAFAs graves, que sí se deben suspender los fármacos. Hay reacciones adversas por medicamentos a tuberculosis de primera línea, ¿no? Y lo de segunda línea, ¿no? Y todas sus reacciones adversas, ¿no? Y también medicamentos para tratamientos XDR también. Entonces, estas RAFAs asociadas de repente a la función renal, ¿no? es importante porque de manera exclusiva, ya ahí tenemos, por ejemplo, inyectables por conversión tardía del cultivo, ¿no? Por ejemplo, en la canamicina, ya tenemos un estudio que un 75% de pacientes presentaron alteración en la función renal, ¿no? Elevando el BUN y la creatinina, ¿no? También los aminoglucósidos, la capromicina, pacientes de riesgo, mayores de 59 años, síndromes metabólicos, ¿no? Importante, pues, ¿no? Asociados a función hepática, ¿no? En el hígado también se ha observado tratamiento de injuria hepática. En el hígado es un órgano central, como saben, de metabolismo, ¿ya? Y hay una hepatotoxicidad de un 33% que varía en diferentes poblaciones, y siendo la piracidamida la droga antituberculosa con mayor potencia hepatotóxica, ¿no? Hay un reporte pues que en lo cual se evidencia que un tratamiento de MDR produce hepatitis, igual que en las demás series de drogas responsables con piracidamida, en el tiempo promedio de 4 meses que presentó pues una hepatotoxicidad.
¿no? Hay un manejo manejo de la hepatotoxicidad que va a ayudar pues a revertir, y será pues en el control de las enzimas hepáticas, que será pues para poder suspender o proseguir el tratamiento, ¿no? Y dentro de estos fármacos no hepatotóxicos están la fluoroquinolona, la cicloserina, el atambutol, los inyectables de segunda línea, el linezolid, y no deben reintroducir a la rifampicina. Entonces, dentro de estos hepatotóxicos, la hepatitis aguda, ¿no? Bueno, pues una de las principales secuelas de la hepatotoxicidad a estos tuberculosis. En el sistema digestivo también se ha observado algunas reacciones como náuseas, vómitos, dispepsia, diarreas, entre los principales causales y síntomas raramente, donde se requiere suspensión de la droga, produciendo anorexia, a dosis altas, los vómitos y las náuseas que pueden ser severas. Aquí se le atribuye a la tionemida, que produce marcados síntomas gastrointestinales. Estos efectos gastrointestinales están relacionados con el incremento de la dosis. El 50% de los pacientes son incapaces de tolerar 1 gramo con dosis única. Entonces, la RAFA más frecuente gastrointestinal principalmente es la intolerancia gástrica, registrándose pues desinducción en los primeros casos. Las frecuencias se presentan al inicio, malestar, náuseas. Rafas dermatológicas. En estas rafas dermatológicas están incluidos el purito, el rash, ¿ya? Presentaron la urticaria hasta el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Ya? En estas últimas, rara presentación, producidas las más prevalentes, el prurito, el rash macropapular, la urticaria, se observan pues en un 8% de pacientes. ¿Ya? Entonces, esto debido a reacciones adversas mediadas por anticuerpos, por un lado, o por erupciones no inmunológicas, ¿no? Y esto pues debido, por un lado, por ejemplo, se describen algunas formas. Por ejemplo, a las drogas, los aminoglucósidos, la rifampicina, que inician un rash macropapular dentro de los 14 días de terapia. Algunas reacciones de enrojecimiento purito sin rash a nivel facial y cuero cabelludo que ocurren dentro de las 2 a las 3 horas luego de la ingesta de la medicación con rifampicina. También fototoxicidad, que es una reacción de la fotosensibilidad que se presenta con acitromicina y fluoroquinolonas, que puede ocurrir aún luego de terminar o detener el tratamiento con la droga causante. Hipersensibilidad moderada, exantémicas, urticarias, hipersensibilidades severas, con signos ya de alarma, Steven. Y las RAS más comunes, ¿no? La medicación de primera línea, la isoniazida, sus adversos, neuropatía periférica, la rifampicina, con elevación de las transaminasas, la piracinamina, hepatitis, sus síntomas gastrointestinales, el etambutol, neuritis periférica, estreptomicina, toxicidad vestibular. Y
agrupándolos, podemos, de acuerdo a leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, podemos nosotros clasificarlos bajo ese punto, ¿no? Leve, que no se suspenden los fármacos, puede ser el tratamiento ambulatorio en el primer nivel de atención. Moderado, que se puede suspender los fármacos, pero también puede consultarse con el médico especialista. Y ya cuando es grave, cuando se debe suspender los fármacos y si es de manejo hospitalario. Entonces, este esquema propuesto es descrito pues por drogas, ¿no? En el lapso del tiempo y se sigue pues toda una secuencia de día a día. ¿Ya? Muchas gracias.